decían que estaba acabada. Decían que solo era una ama de casa que había tenido suerte al casarse con un magnate de la tecnología. Cuando Victoria B firmó los papeles del divorcio, miró a los ojos a su marido infiel y no aceptó ni un solo dólar, ni pensión alimenticia, ni bienes, nada. El mundo la tachó de tonta. Su exmarido se rió todo el camino hasta el banco, pero se olvidaron de una cosa. Victoria no se marchaba con las manos vacías, se marchaba con secretos que valían más que toda su empresa. 6 meses después, las puertas del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se abrieron de par en par y la mujer que se había marchado sin nada llegó en el jet privado de un multimillonario para quedarse con todo. Así es. ¿Cómo lo hizo? La sala de conferencias de la planta 45 de la Torre Stelling olía a café rancio y cuero caro. Era un frío martes de noviembre, uno de esos días típicos de Nueva York en los que el cielo gris se presiona contra el cristal como un pulgar sucio. Silana Stelling se sentó a la cabecera de la mesa de caoba, mirando su Rolex de una cada 30 segundos. No miró a su esposa, miró a sus abogados, miró su teléfono. Miró el reflejo de su traje Tom Ford perfectamente entallado en la ventana, pero se negó a mirar a Victoria. La Anavan, la abogada principal de Ceilana, un tiburón llamado Heavy Hite llamado Arthur Penayigan, deslizó una pila de documentos por la mesa. La oferta sigue en pie, millones de dólares, la propiedad de Hampton y usted firmó el acuerdo de confidencialidad. Es generoso teniendo en cuenta las circunstancias. Las circunstancias estaban sentadas en un rincón de la habitación, desplazándose por Instagram Jessica Thorne, de 24 años, antigua becaria y ahora al parecer el amor de la vida de Silana. Llevaba una pulsera de diamantes que Victoria reconoció. Era una reliquia familiar, algo que le había dejado su abuela. Sana se la había prestado para limpiarla hacía un mes. Victoria se sentó con las manos cruzadas en el regazo. Llevaba un sencillo vestido azul marino de confección ligeramente deshilachado en el dobladillo. Parecía cansada, derrotada. Eso era lo que querían ver. No quiero el dinero, dijo Victoria. Su voz era suave, apenas un susurro. La sala se quedó en silencio. Incluso Jessica levantó la vista de su teléfono. Arthur Penalan frunció el ceño. Disculpe, señora, no hay pensión alimenticia, dada su falta de historial laboral durante los últimos 10 años. Tampoco quiero la casa de Hampton, continuó Victoria, levantando por fin la vista para mirar a Silvanas. No quiero los coches, no quiero las opciones sobre acciones. Silana se burló con un sonido cruel y agudo. No te hagas la martirelli. No tienes título universitario. No has trabajado ni un solo día desde que fundé Stelling Dynamics. ¿Cómo piensas sobrevivir? Sirviendo mesas. Solo quiero romper de una vez, dijo Victoria. Metió la mano en el bolso y sacó un bolígrafo. Era un bolígrafo Big de plástico barato. Firmaré los papeles del divorcio. Renunciaré a mi derecho a la pensión alimenticia. Renunciaré a mi derecho a los bienes gananciales. A cambio, quiero la propiedad total y libre de cargas del trastero de Queens. Arthur parpadeó. El trastero contiene mis viejos libros, la máquina de coser de mi madre. Basura, dijo Victoria con tono seco. Y quiero que me devuelvas esa pulsera, señaló a Jessica. Jessica dio un grito ahogado y se agarró a la muñeca. Silana, dijiste que era nueva. Sana puso los ojos en blanco, claramente molesto por lo mezquino de todo aquello. Dásela a Jess, de todos modos es basura. Jessica puso mala cara, pero desabrochó la pulsera y la deslizó por la larga mesa. Victoria la cogió y se la guardó en el bolsillo sin mirarla. ¿Y el trastero?, preguntó Victoria. Está bien, espetó Sana. Quédate con tu basura. Solo firma los malditos papeles para que puedas seguir con mi vida. Tenemos la salida a bolsa la semana que viene y no necesito que tu cara triste haga bajar el precio de las acciones. Arthur parecía inquieto. Señor Stelling, le aconsejó que no acepte un acuerdo sin activos. A los jueces no les gusta. Parece coaccionado. Deberíamos darle algo. Ella lo rechazó. Gritó Silana dando un puñetazo en la mesa. Ya la has oído. No quiere nada. Acepta su lugar. Se volvió hacia Victoria con una mueca de desprecio. Siempre has sido débil, Ellie. Nunca has tenido lo que hay que tener para jugar en las grandes ligas. Fírmalo y lárgate. Victoria no se inmutó. Desenroscó el tapón del bolígrafo barato. El sonido del trazo de la punta sobre el papel era el único ruido en la habitación. Firma, firma, firma. Devolvió los papeles. Hecho, dijo. Se levantó. No miró atrás hacia la vista de Central Park. No miró los miles de millones de dólares en infraestructura que había ayudado a construir durante las largas noches en la mesa de la cocina arreglando el código de Silana mientras él dormía. No mencionó los algoritmos que había escrito, simplemente se dirigió a la puerta. Dios sana, dijo. Por fin, murmuró él, mientras ya enviaba un mensaje de texto a su equipo de relaciones públicas. Victoria salió de la Torre Stelling y se dirigió a la Quinta Avenida. Estaba lloviendo. No tenía paraguas. Tenía $1 en su cuenta corriente y la llave de un trastero en el bolsillo.
Mientras la lluvia le empapaba el pelo, un sedán negro le salpicó las piernas con un charco. Lo vio alejarse a toda velocidad. Respiró hondo, saboreando el smog y la lluvia. Ya que mate, susurró. 3 meses después, Victoria vivía en un apartamento estudio en Nueva Jersey que olía permanentemente a caule vida. La calefacción traqueteaba y la vista desde su ventana era una pared de ladrillos. Para el mundo, Victoria Benz había desaparecido. Silana Stelling, por su parte, estaba en todas partes. Portada de Forbes, Persona del Año. La salida a bolsa de Sterling Dynamics había batido récords, valorando la empresa en $40,000 millones. Era el chico de oro de Silicon Valley. Él y Jessica estaban comprometidos y sus rostros aparecían en vallas publicitarias en Times Square. Pero Victoria no estaba ociosa. La basura del trastero de la reina no eran solo libros y una máquina de coser. Dentro, enterrado bajo cajas de ropa vieja, había un rack de servidores, un servidor offline aislado que contenía el código fuente original de la insignia de Sterling Dynamics. El proyecto IT. Silana pensaba que él había creado Ether. Él era la cara visible, el vendedor. Pero hace 10 años, cuando eran estudiantes universitarios sin un duro, fue Victoria quien resolvió el problema de la latencia de la red neuronal. Ella fue quien escribió el núcleo central y, lo que es más importante, fue ella quien registró la patente de la puerta lógica subyacente, ni a su nombre ni al de Silana. Las había registrado a nombre de una empresa ficticia, Vantage Point LLC. Sana sabía que Vantage Point existía. Le pagaba regalías cada año por usar la tecnología. Suponía que era una sociedad de cartera anónima en Delaware. Nunca se molestó en comprobar quién era el firmante porque las tarifas eran mínimas hasta ahora. Victoria estaba sentada en el suelo con su portátil, iluminando la habitación a oscuras. Estaba comiendo fideos instantáneos. Asunto: notificación de rescisión de la licencia. 2. Legal Erling Dynamics, Health. Estimado señor Stelling, de conformidad con los términos de nuestro acuerdo de 2014, Vantage Point LLC ejerce su derecho a rescindir al acuerdo de licencia CI de la Chipgate con efecto inmediato debido al incumplimiento de la cláusula 4.2 del contrato, la depravación moral y los daños a la imagen pública. Le rogamos que cese todas las operaciones que utilicen el protocolo IFE en un plazo de 48 horas. Atenta, la dirección pulsó enviar. Luego esperó. Tardó exactamente 14 minutos. Su teléfono desechable vibró. Era un número oculto. Lo ignoró. Volvió a vibrar una y otra vez. Entonces apareció un correo electrónico en su pantalla. No era de Silana, sino de un nombre que no había visto en años. De Julian Blackwood, Blackwood Aviation Asunto. Trump. Veo lo que estás haciendo. A Victoria se le aceleró el corazón. Julian Blackwood, el príncipe de las tinieblas de la industria aeroespacial. Un multimillonario solitario que poseía la mitad de los jets privados que volaban por el cielo y la otra mitad de los contratos de defensa del gobierno. Era el enemigo acérrimo de Silana. Hace 5 años, Silana había humillado públicamente a Julian al robarle un contrato del gobierno al ofrecer un precio más bajo que él utilizando el código de Victoria. Julian lo sabía. Ella abrió el correo electrónico. Victoria, siempre sospeché que Silana no era lo suficientemente inteligente como para escribir el núcleo del éter. Era demasiado elegante, demasiado limpio. Tenía tu letra por todas partes. Acabo de recibir una alerta de que las acciones de Sterling Dynamics están a punto de sufrir un golpe porque les acaban de retirar la licencia de su tecnología principal. Has sido tú, ¿verdad? Si Leneva irá por ti, te demandará, te hundirá y dirá que lo robaste. Tiene un ejército de abogados. Tú tienes fideos instantáneos. Estoy en el aeropuerto de Teterboro. Mi G está repostado. Si quieres ganar esta guerra, necesitas fondos. Ven a verme. G. Victorias quedó mirando la pantalla. Este era el giro que no había previsto. Pensaba que podía hacerlo sola, pero Julian tenía razón. Sana nos limitaría a demandarla. La destruiría, colocaría drogas en su apartamento, contrataría a sicarios, haría lo que fuera necesario. Él tenía un patrimonio de $40,000 millones. Ella era una mujer en un apartamento húmedo. Se levantó, se miró en el espejo roto. La ama de casa cansada había desaparecido. La mujer que la miraba no tenía nada que perder. Cogió su abrigo, cogió el disco duro que contenía las claves privadas de Vantage Point LLC, tomó un Uber hasta Teterboro. Cejía. Lloviendo cuando llegó a la terminal privada. La pista estaba resbaladiza y negra, y allí estaba un Golfam G700 negro mate. Los motores zumbaban con un rugido bajo y depredador. Un hombre estaba al pie de las escaleras con un gran paraguas negro. No era un sirviente, era alto. Llevaba un abrigo gris oscuro, el pelo plateado peinado hacia atrás y los ojos afilados como piedras de sílax. Julian Blackwood dio un paso adelante, protegiéndola de la lluvia. No sonró. Esperaba que trajeras más equipaje, dijo con una voz grave y barítona que atravesaba el viento. Viajé ligera, respondió Victoria agarrando su bolso. Dejé el equipaje atrás.
Julien la miró. La miró con un respeto que Silana nunca le había mostrado en una década de matrimonio. Bien, dijo Julien, porque ¿a dónde vamos a necesitar las dos manos libres para sostener el cuchillo? ¿A dónde vamos?, preguntó Victoria. Al único lugar donde Silana no puede tocarte. Julien señaló la puerta abierta del Head. Mónaco, el gran premio es este fin de semana. Todos los inversores de Stelling Dynamics están allí y creo que es hora de que conozcan al verdadero fundador de la empresa. Victoria dudó durante una fracción de segundo. Este era el punto de no retorno. Si subía a ese avión, estaría declarando la guerra abierta a uno de los hombres más poderosos del mundo. Subió las escaleras. Volemos, dijo. La puerta se cerró con un silbido, los motores rugieron y mientras el jet ascendía hacia el cielo tormentoso. Dejando atrás la sociedad de Nueva Jersey, Victoria Benz tomó su primer sorbo de Dom Pérignon añejo. Pero en tierra, el caos no había hecho más que empezar. Silana Stelling estaba en su ático cuando su director jurídico irrumpió en la habitación, pálido como un fantasma. Señor, el sistema de Ethercado, el código está bloqueado. Estamos a oscuras. ¿Qué quiere decir con bloqueado?, gritó Silana, lanzando su vaso de whisky contra la pared. Arréglelo. No podemos. El propietario ha retirado la licencia. Yo soy el propietario. No, señor. Es una empresa ficticia. Vantage Point. Sana se quedó paralizado. Recordaba ese nombre. Recordaba haber firmado los cheques. Recordaba la pequeña sonrisa de Victoria cuando le dijo que se había encargado del papeleo para ahorrar impuestos. Victoria susurró. Se le heló la sangre en las venas. Encuéntrenla ahora mismo. Lo hemos intentado, señor. Su apartamento está vacío. Su teléfono está apagado. Localícenla. Lo hemos hecho. El abogado tragó saliva. Señor, acaba de despegar de Peterborough. Su plan de vuelo indica que se dirige a Niza, Francia. ¿Con quién vuela? El abogado dudó. El número de cola pertenece a Blackwood Aviation. Es el jet privado de Julian Blackwood. Silana se dejó caer en su silla. Su exmujer, la mujer que no se llevó nada, estaba en ese momento a 45,000 pies de altura con su peor enemigo, con el interruptor que podía acabar con todo su imperio en su bolso. Consigue el jet, dice Silana. Nos vamos a Mónaco. El Wolfsam aterrizó en el aeropuerto de Nice-Côte d'Azur, justo cuando el sol comenzaba a teñir de naranja el Mediterráneo. Un helicóptero privado les esperaba en la pista con las hélices ya en marcha, listo para llevarlos en un corto trayecto hasta Monte Carlo. Dentro del helicóptero, el ruido era ensordecedor, pero Julian Blackwood permanecía sentado con la calma de una estatua. Victoria miró por la ventana. La costa de la Riviera Francesa se extendía bajo ellos como un collar de diamantes caídos sobre terciopelo azul. Era un mundo del que ella había sido exiliada. Sana había traído a Jessica aquí el año pasado para el festival de cine, mientras Victor ya se quedaba en casa para gestionar la migración del servidor. ¿Sabes por qué Silana gana?, preguntó Julien a través de los auriculares con voz clara en sus oídos. Victoria apartó la mirada del paisaje. Porque es despiadado. No, dijo Julien, porque parece un ganador. La gente invierte en confianza. Victoria, no solo en código. Silana es una cáscara hueca, pero él es una cáscara chapada en oro. Tú tienes el motor, pero vas dando vueltas en él. Hizo un gesto vago hacia su sencillo vestido azul marino. Esto. Victoria se enfadó. Pensé que me habías traído aquí por mi mente. Lo hice, pero estamos entrando en una piscina llena de tiburones. La gala del Gran Premio es esta noche. Todos los grandes gestores de fondos de cobertura, inversores tecnológicos y banqueros de fondos soberanos estarán allí. Ahora mismo están en pánico porque Stelling Dynamics está fuera de línea. Si entras allí con aspecto de víctima, te comerán viva. Si entras allí con aspecto de reina, se inclinarán ante ti. El helicóptero miró descendiendo hacia el Principado de Mónaco. No tengo nada que ponerme, admitió Victoria. Julien sonrió, una expresión rara y peligrosa. Hice algunas llamadas. Aterrizaron en la azotea del Hotel Metropole. A Victoria no la llevaron a una habitación, sino a la suite del ático, donde la esperaba un equipo. No era solo un estilista, era un ejército. Estaba Claude, un sastre de Savile Row que había volado con baúles llenos de telas. Había un equipo de analistas legales de la empresa de Julian, Blackwood Con, que montó una sala de guerra en la mesa del comedor. Había un gestor de crisis de relaciones públicas que había manejado escándalos para la realeza. Tenemos 4 horas, anunció Julien mirando su agenda electrónica. Victoria, mientras ellos trabajan en el exterior, tú y yo tenemos que trabajar en la narrativa. Sana va a decirle a todo el mundo que eres una exmujera que intenta sabotearlo. ¿Cuál es tu historia? Victoria se sentó en la silla de maquillaje mientras una mujer comenzaba a aplicar suero en su piel cansada. Miró a Julien en el espejo. Mi historia es la verdad, dijo ella. Yo la construí. No es suficiente, dijo Julien.
paseándose por la habitación. La verdad es aburrida. La verdad queda enterrada. Necesitas influencia. Tienes que demostrarles que Stelling Dynamics está muerta sin ti, pero que contigo el futuro es ilimitado. No solo estás recuperando el código, Victoria, estás lanzando algo nuevo. Le tiró una carpeta de cuero al regazo. ¿Qué es esto? El proyecto IT era la versión 1.0. Dijo Julien. He estado leyendo tus antiguos trabajos del MIT, los que Silana no entendía. Teorizaste un puente cuántico para la puerta lógica. ¿Puedes construirlo? Victoria abrió mucho los ojos. Lo diseñé hace años, pero nunca tuve la potencia informática para probarlo. Ahora tienes acceso al superclúster de Blackwood Aviation, dijo Julian. ¿Puedes construirlo? La mente de Victoria comenzó a acelerarse. El cansancio desapareció. Sí, puedo construirlo. Haría que, y te pareciera una calculadora de bolsillo. Bien, asintió Julien. Esta noche no solo vamos a colarnos en una fiesta. Vamos a anunciar la fusión de Vantage Point y Blackwood Aviation. Anunciaremos su Etage Dynamics. Durante las siguientes 3 horas, Victoria fue un torbellino, mientras los estilistas le colocaban y arreglaban el vestido. Ella dictaba cláusulas legales a los abogados. Mientras le peinaban el cabello, con un elegante ondulado color obsidiana, revisaba la presentación en un iPad. No solo se le estaba vistiendo, se le estaba poniendo una armadura. Cuando finalmente salió del vestuario, la sala se quedó en silencio. Los abogados dejaron de escribir. Julien, que estaba sirviendo una bebida, se detuvo a mitad de camino. Llevaba un vestido a medida de Lizard de un azul medianoche intenso que brillaba como el aceite sobre el agua. Era escotado por la espalda, severo pero elegante, con una abertura que le llegaba hasta el muslo. En los pies llevaba unos zapatos de tacón de Rennes Villa con incrustaciones de cristal, pero el verdadero cambio estaba en su rostro. La ama de casa había desaparecido. Su postura era erguida con la barbilla alta. Llevaba un collar que Julien le había prestado, una impresionante gargantilla de zafiros de Cartier que descansaba pesada y fría sobre su cuello. Bueno, preguntó con voz firme. Julien se acercó a ella, no le hizo ningún cumplido, le ofreció una copa de champán. Silana va a tener un infarto. Dijo, vamos. Mientras caminaban hacia el ascensor, Victoria miró su teléfono por última vez. Una notificación de Google Alerts. Última hora. Las acciones de Stelling Dynamics que en un 18% en las operaciones fuera de horario ante los rumores de un fallo técnico catastrófico. La directora ejecutiva, Silvana Sterling, no está disponible para hacer comentarios. Victoria sonrió, puso su teléfono en modo no molestar. El Lady Anastasia era un superyate de 90 metros atracado en el mejor muelle de Port Heath. Era la pieza central del fin de semana del Gran Premio. La seguridad era más estricta que en el Pentágono. El aire olía a sal marina, puros caros y miedo. En la cubierta superior, el ambiente era tenso. La música sonaba fuerte, pero las conversaciones eran en voz baja. Todo el mundo miraba su teléfono. La caída de Stelling Dynamics era el único tema de conversación. Sam Stelling estaba de pie de la barra agarrando un vodka con tónica con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. Parecía frenético. Llevaba la corbata ligeramente torcida. Jessica estaba a su lado, con un vestido rosa brillante que parecía infantil en medio de un mar de trajes de etiqueta y alta costura. Parecía aburrida y molesta. Deja de mirar el teléfono, Silana, y Jessica se quejó. Estás arruinando el ambiente. ¿A quién le importa un fallo técnico? No es un fallo técnico, idiota. Silana siseó, haciendo que todas las cabezas se giraran. Bajó la voz. Es ella, es Victoria. Ella nos ha cerrado. Pues demándala, se encogió de hombros Jessica. No la encuentro. Silana se secó el sudor de la frente. Se ha ido. Y si los mercados asiáticos abren en 3 horas y el sistema sigue caído, estaré en bancarrota. ¿Lo entiendes? El banco reclamará los préstamos, la casa, los coches. Este de anillo le agarró la mano. Lo perderemos todo. Jessica retiró la mano mostrando miedo por primera vez. De repente el volumen de la música bajó. Un murmullo recorrió la multitud. Comenzó en la pasarela y se extendió como una ola por la cubierta. La gente se giraba, susurraba, señalaba. ¿Ahora qué? Espetó Silana dándose la vuelta. Entonces la vio. Subiendo por la pasarela, iluminada por las suaves luces de la cubierta, estaba Victoria. Pero no era la Victoria que él conocía. Esta mujer era una visión de oscuro gleme. Se movía con una gracia felina. Su brazo se enganchaba al de Julien Blackwood. Julien Blackwood, el hombre al que Silana odiaba más que a nadie. La multitud se apartó para dejarlos pasar. Los fotógrafos que habían estado acechando en el perímetro comenzaron a disparar frenéticamente. «¿Es esa su esposa?», susurró alguien. «Es Julien Blackwood. ¿Por qué están juntos? Mira ese vestido. Mírala». Silana sintió que la sangre le subía a la cabeza.
abandonó su bebida y cruzó la cubierta a toda prisa. Jessica le seguía luchando con sus tacones. Victoria, ladró Silana. Victoria se detuvo. Se giró lentamente como si acabara de oír el zumbido de un mosquito. Miró a Silana, luego a sus zapatos y luego de nuevo a sus ojos. Su expresión era de leve diversión. Hola, Sana, dijo. Su voz era tranquila en contraste con la energía frenética de él. Pareces acalorado, ¿te afecta la humedad? Déjate de tonterías, gruñó Sana invadiendo su espacio personal. Julien se adelantó interponiéndose entre ellos un muro silencioso de músculos. Silana cara. Silana vaciló y dio un paso atrás. Vuélveme a encenderlo, siseó Silana señalándola con el dedo. ¿Crees que esto es un juego? Estás robando propiedad corporativa. Haré que te arresten antes de que salgas de este barco. ¿Propiedad?, preguntó Victoria levantando una ceja. Simplemente estoy gestionando mis activos, Silana. Vantage Point Telles ejerció su derecho a rescindir un contrato con un proveedor poco fiable. Es estrictamente un asunto de negocios. Tú firmaste los papeles del divorcio, te marchaste. Yo me alejé de tu dinero, Victoria le corrigió alzando ligeramente la voz, lo suficiente para que la multitud de inversores que les rodeaba pudiera oírla. No me alejé de mi propiedad intelectual. Tú construiste una empresa sobre una base que no te pertenecía, Silana. Alquilaron mi genio y se olvidaron de pagar el alquiler. Se hizo el silencio en el círculo cercano. El director general de un importante banco alemán, un hombre que poseía el 5% de las acciones en libras esterlinas, dio un paso al frente. Servé, dijo el banquero ignorando a Silana. Está diciendo que controla el código fuente del proyecto IT. Yo lo escribí, señor Muller, dijo Victoria reconociéndolo. Y soy la propietaria de la patente, por lo que me temo que Sterling Dynamics no podrá prestar servicio a sus cuentas a partir de ayer. El banquero palideció, miró a Sana. Eso es cierto, balbuceó Sana. Está mintiendo. Es ama de casa. No distingue un código de una receta de cocina. Victoria suspiró, metió la mano en su bolso y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Se lo entregó al señor Muller. Esta es la arquitectura central del nuevo protocolo de puente cuántico. Creo que su equipo técnico lleva 2 años pidiendo a Sana esta solución. Él seguía diciendo que estaba en desarrollo. El señor Muller, que tenía formación en ingeniería, desdobló el papel, echó un vistazo a las complejas ecuaciones. Abrió mucho los ojos, miró a Victoria con asombro. Esto resuelve el problema de la latencia, susurró. Es brillante. Lo es, asintió Victoria. Y es la base de mi nueva empresa, Vantage Dynamics, en colaboración con el señor Blackwood, señaló a Julien. Julien asintió a la multitud. Empezamos el lunes. Ofrecemos un canje a todos los inversores de Sterling Dynamics. Transferencia de acciones 1 a 1. Si se deshacen de Sterling, compran Vantage, obtienen el código, obtienen al creador y obtienen la estabilidad de Blackwood Aviación. La sala estalló en caos. Los inversores gritaban por sus teléfonos. Vende Sterling, véndelo todo. Compra Silana se quedó paralizado. Vio cómo su imperio se evaporaba en tiempo real. Las personas que habían brindado por él 1 hora antes, ahora le daban la espalda y se apresuraban a estrechar la mano de Victoria y Julien. Jessica tiró del brazo de Silana. Silana, ¿qué está pasando? ¿Por qué se van? Sana miró a Victoria. Por primera vez la vio, no a la jugadora versátil que había utilizado y descartado, sino a la arquitecta. No puedes hacer esto, susurró con voz quebrada. Éramos familia. Victoria se acercó a él, se inclinó para que solo él pudiera oírla. Nunca fuimos familia, Sana, dijo con frialdad. Yo era tu escalera y acabo de apartarme de debajo de ti. Se volvió hacia Julien. Ahora me gustaría tomar una copa por aquí, dijo Julien ofreciéndole el brazo. Se alejaron dejando a Silana sola en el centro de la pista de baile con la música retumbando con un ritmo que parecía una cuenta atrás hacia su destrucción. Pero la noche no había terminado. Cuando Victoria y Julien llegaron a la zona VIP, un hombre con un traje oscuro se acercó a ellos. No era un inversor, no era un banquero. Mostró una placa. Señora B, soy el agente Miller del FBI. División de Delitos Financieros. Tenemos que hablar. El corazón de Victoria latía con fuerza contra sus costillas, pero mantuvo el rostro impasible. ¿Estoy detenida?, preguntó. Usted no, dijo el agente con la mirada fija en Silana, que discutía acaloradamente con un camarero. Pero hemos estado vigilando la inusual transferencia de datos desde los servidores de Sterling y el señor Sterling tiene que responder a algunas preguntas sobre el fraude a contratistas del gobierno. Esperábamos que usted pudiera ayudarnos como testigo. Victoria miró a Julien. Él le hizo un sutil gesto con la cabeza. Ella volvió a mirar al agente y sonrió. Agente Miller, dijo, estaré encantada de contárselo todo. La trampa se había cerrado, pero Victoria Ben solo estaba empezando. La caída de Silana Sterling no fue un declive lento, fue un salto al vacío. En las semanas posteriores al Gran Premio de Mónaco,
El mundo financiero observó con morbosa fascinación cómo se evaporaban los 40,000 millones de dólares de valoración de Stellar Dynamics. Comenzó con la caída de las acciones, un descenso del 60% en 3 días, cuando los principales inversores institucionales se deshicieron de sus participaciones. Pero el dinero era solo el principio. La investigación del FBI encabezada por el agente Miller avanzó a una velocidad aterradora. El testimonio de Victoria había sido la clave. No solo les había dado el código, les había dado los registros de comunicaciones. Durante años, Silana había estado desesperada por conseguir contratos de defensa del gobierno. Cuando los algoritmos originales de Victoria no resultaron lo suficientemente agresivos para los sistemas de localización de drones del ejército, Sun autorizó un parche que eludía los protocolos de seguridad, un parche que falsificaba los datos de las pruebas. Había vendido a sabiendas software defectuoso al Pentágono. Era un fraude, era casi una traición, era una condena de 20 años en potencia. Una lluviosa mañana de martes, los agentes federales irrumpieron en el ático de Stelling. En la calle 57, Silana estaba en bata, gritando por un teléfono que llevaba 1 hora desconectado. No oyó el ariete, solo oyó cómo se rompía el cristal de la puerta principal. Silana Stelling, agentes federales, muéstreme las manos. Lo sacaron esposado. Los paparazzi, avisados por una fuente anónima, el equipo de relaciones públicas de Julian, estaban esperando. La imagen de Sun Stelling, sin afeitar, llorando con un pijama de seda y esposas, se convirtió en la imagen más descargada del año. Pero el golpe final lo dio Jessica. 2 días después del arresto, apareció un video en TikTok. Era Jessica sentada en una habitación desordenada en la casa de sus padres en Ohio, secándose las lágrimas de rímel. Solo quiero que todos sepan que yo no tenía ni idea. Sollozó a sus seguidores. Yo también fui una víctima. Silana me manipuló. Solo soy una chica del Medio Oeste. Lo siento mucho por todos los que le ha hecho daño. Estoy escribiendo un libro para contar mi verdad. Ya había firmado un contrato de 6 cifras por unas memorias reveladoras tituladas Stelling Lee. No lo había visitado ni una sola vez en la celda del Centro Correccional Metropolitano. Mientras tanto, Victoria se encontraba en un rascacielos muy diferente. Estaba en la sala de juntas de Blackwood Aviation en Londres, contemplando a los temporales. La transición había sido perfecta. Vantage Dynamics era la nueva niña bonita del mundo tecnológico, con el Quantum Bridge de Victoria en pleno funcionamiento. No solo estaban solucionando los viejos problemas, estaban revolucionando la velocidad de transferencia de datos a nivel mundial. Pero Victoria no estaba celebrando, estaba mirando fijamente un contrato. Julian se sentó frente a ella. La fase de luna de miel de su asociación comercial había terminado. Ahora comenzaba el verdadero trabajo. Es una cláusula estándar, Victoria, dijo Julian sirviéndose un café. Parecía relajado, demasiado relajado. Es una cláusula de control mayoritario. Victoria le corrigió, golpeando el papel con su bolígrafo. Cláusula 14B, en caso de empate en la junta directiva. Blackwood Aviation conserva el voto decisivo. Eso me convierte en socia menor. ¿Eres socia menor?, dijo Julian bajando el tono de voz 1 octava. Yo aporté el capital. Yo proporcioné la infraestructura. Yo proporcioné el jet que te sacó de Jersey. Tú proporcionaste el código. Eso es un reparto 5 y 149. Es generoso. Victoria sintió un escalofrío de déjà vu. Era el mismo tono que solía usar Sana. Yo pago las facturas. Yo me encargo del negocio. Tú solo haz los cálculos. Se levantó y se acercó a la ventana. Observó una barcaza luchando contra la corriente del río. No lo firmaré, dijo Julian. Suspiró y dejó la taza sobre la mesa. Victoria, no te pongas difícil. Hemos derrotado a Silana. Hemos ganado. No sabotees tu propia victoria sobre Pride. Me necesitas. Si mi Vantage Dynamics no es más que una patente en un cajón. Victoria se dio la vuelta. Sus ojos eran duros. ¿Crees que has rescatado a una damela en apuros, Julian? Pero no es así. Rescataste a un tiburón que estaba atrapado en una pecera y ahora estoy en el océano. Volvió a la mesa. Reparto el 5 de igualdad de derechos de voto y quiero el puesto de presidenta. Julian se rió, una risa genuina e incrédula. ¿O que te irás y a dónde de vuelta al almacén? Victoria dijo en voz baja, activaré la píldora venenosa que incorporé anoche en la actualización del puente cuántico. Julian dejó de reír. La habitación quedó en silencio sepulcral. ¿Qué has hecho? El código requiere una clave biométrica para compilarse cada 24 horas. Victoria mintió. No era cierto, pero sabía que Julian no conocía lo suficiente al coronel como para descubrir su engaño. Mi clave biométrica. Si no inicio sesión antes de medianoche, toda la arquitectura se cifrará de forma irreversible. Se inclinó sobre la mesa con la cara a pocos centímetros de la de él. Una vez acepté un divorcio sin nada, Julian, nunca volveré a hacerlo. Si me voy, lo quemaré todo. Pruébame.
Julien la miró fijamente. Buscó miedo en sus ojos. No encontró ninguno. Buscó vacilación. No encontró ninguna. Vio la misma crueldad que había destruido a Silan Stelling lentamente. Una sonrisa se extendió por el rostro de Julien. No era una sonrisa agradable, pero era una sonrisa de admiración. Realmente eres aterradora, susurró. Cogió el contrato, lo rompió por la mitad y tiró los pedazos al suelo. Redacta los nuevos documentos, dijo 50. Señora presidenta, Victoria no sonrió, solo asintió con la cabeza. Es un placer hacer negocios con usted. La mañana de la audiencia, el ambiente fuera del juzgado federal Daniel Patrick Mohan de Manhattan era electrizante, crepitando con el tipo de energía maníaca que suele reservarse para bodas reales o juicios por asesinato de alto perfil. Habían pasado 6 meses desde la caída de Stelling Dynamics y el apetito del público por la destrucción de Santa Stelling no había disminuido, solo había crecido aún más. Las barricadas se alineaban en Pearl Street, conteniendo un mar embravecido de periodistas, paparazzi y antiguos inversores que lo habían perdido todo. Las furgonetas de las principales cadenas de televisión, CNN, Fox, BBC, Al Jazeera, estaban aparcadas una detrás de otra, con sus antenas parabólicas apuntando al cielo gris como un campo de girasoles robóticos. Dentro de la sala 24B, el ambiente era sofocante. Las paredes revestidas de madera, que normalmente absorbían el sonido, parecían amplificar el nervioso arrastrar de pies y el susurro de los informes legales. El aire acondicionado zumbaba, pero la sala estaba calurosa, cargada con el aroma de colonias baratas y ansiedad cara. Silan Stelling ya estaba sentado en la mesa de la defensa. Para aquellos que lo habían conocido como el titán de Silicon Valley, el hombre con el mono naranja era irreconocible. Los trajes a medida de Tom Ford habían desaparecido, sustituidos por el humillante y mal ajustado uniforme del Centro Correccional Metropolitano. Su cabello, que antes era una melena perfectamente peinada de seda oscura, estaba ralo y grasiento, mostrando canas que antes había ocultado con costosos tratamientos de peluquería. Parecía encogido. Su postura, normalmente agresivamente dominante, estaba encorvada como si su columna vertebral se hubiera disuelto junto con su patrimonio neto. Mantenía la mirada fija en la mesa, negándose a mirar a la galería, donde sus antiguos amigos y aduladores ahora cuchicheaban sobre su caída. Estaba esperando a las 9:58. Las pesadas puertas de roble, al fondo de la sala del tribunal, se abrieron de par en par. La sala quedó en silencio. No fue un silencio gradual, sino un silencio instantáneo y hermético. Victoria Van entró. Susana era la imagen de la derrota. Victoria era el avatar de la victoria. Llevaba un traje del que se hablaría en las revistas de moda durante semanas. Un traje de poder de Alexander M. Second de un blanco deslumbrante y de corte impecable que parecía brillar en contraste con el monótono interior de la sala. Era una elección deliberada. Ella era la luz frente a la oscuridad de Silana. Caminaba con una cadencia que dominaba la sala, el taconeo de sus zapatos, resonando como un metrónomo. No estaba sola. Un paso detrás de ella, actuando como su sombra y su escudo, estaba Julien Blackwood. Llevaba un traje de 3 piezas de color carbón con una expresión indescifrable, irradiando la silenciosa amenaza de un hombre que dominaba el espacio aéreo sobre el edificio. Avanzaron por el pasillo central. La multitud se apartó ligeramente, como si temiera tocarlos. Victoria no miró ni a la izquierda ni a la derecha. No prestó atención a las cámaras, caminó directamente hacia la mesa de los demandantes y se sentó con movimientos precisos y tranquilos. Silana levantó la vista. Por un momento, sus miradas se cruzaron al otro lado del pasillo. En la mirada de él había un destello de algo lamentable, quizás reconocimiento o una súplica desesperada. En la de ella no había absolutamente nada. Era la mirada que un científico le da a un espécimen en un frasco. Todos de pie, gritó el alguacil y la Honorable Margaret Chen entró en la sala con su toga negra ondeando. La jueza Chen era conocida como el martillo de hierro del Distrito Sur, una mujer que no tenía ninguna paciencia con las teatralidades de los ejecutivos. Tomó asiento, se ajustó las gafas y miró por encima del borde hacia la mesa de la defensa. Estamos aquí para la resolución final del caso Estados Unidos contra Stelling, concretamente en lo que respecta a la confiscación de bienes necesaria para satisfacer las sanciones civiles y el acuerdo pendiente en el caso Stelling contra Ove. La jueza Chen anunció con voz seca y autoritaria. Señor Penheligan, ¿cuál es la situación de liquidez del acusado? Arthur Penheligan, el abogado principal de Silana, se puso de pie. Parecía agotado. Defender a Silana Stelling le había envejecido 10 años en 6 meses. Su señoría, comenzó Penheligan con voz cansada. Mi cliente ha cooperado plenamente con la incautación federal, las cuentas bancarias en las Islas Caimán.
Las participaciones suizas y los activos líquidos nacionales han sido entregados en su totalidad. Las propiedades en los Hamptons y Aspen se encuentran actualmente en proceso de ejecución hipotecaria. Francamente, su señoría, el pozo está seco. El señor Stelling está en la ruina. Un murmullo de Chardin Freder recorrió la galería. En la ruina, el juez Chen arqueó una ceja. El señor Stelling recaudó $40,000 millones en una oferta pública inicial hace menos de un año. Me está diciendo que lo ha perdido todo. Los honorarios de los abogados, su señoría, dijo Penalligan, lanzando una mirada fulminante a la mesa de la acusación y a los pagos de indemnización al Departamento de Defensa. El señor Stelling no tiene nada más que dar, no del todo nada. Una voz aguda cortó el aire. Sarah Gould, la abogada de Victoria, una mujer conocida en los círculos legales como la Verecude, se puso de pie, se ajustó la chaqueta y se dirigió hacia el estrado. Su señoría, aunque el señor Sterling alegue pobreza. Nuestros contables forenses han descubierto una discrepancia significativa en sus declaraciones financieras iniciales durante la mediación del divorcio. Silana levantó la cabeza de golpe. Penalligan parecía confundido. Explíquese, ordenó el juez Chen. 3 días antes de la salida a bolsa, continuó Sarah Gould sosteniendo un documento. El señor Stelling utilizó una empresa ficticia con sede en Malta para comprar un jet privado Bombardier Global 6T500. Pagó en efectivo $72 millones. A continuación intentó ocultar este activo, incluyéndolo como gasto de arrendamiento corporativo de Sterling Dynamics. Sin embargo, dado que los fondos utilizados eran bienes matrimoniales personales retirados de una cuenta conjunta que él afirmaba estar vacía, el JET se considera legalmente un bien ganancial. La sala del tribunal estalló. Un jet privado. Había ocultado un jet privado mientras alegaba pobreza. La jueza Chen golpeó su mazo, silenciando la sala. Señor Penalligan, ¿le importaría explicar por qué su cliente está ocultando una aeronave? Penalligan miró a Silana con el rostro enrojecido. Yo no estaba al tanto de este activo. Su señoría, seguro que no. La jueza Chen se burló, dirigió su mirada a Silana. Señor Stelling, ¿es esto cierto? Sana se levantó haciendo sonar sus cadenas. Era una inversión, lo necesitaba para viajes de negocios. No era algo personal. Se compró con fondos matrimoniales. Sarah Gould interrumpió con suavidad y según las leyes de distribución equitativa de Nueva York, teniendo en cuenta su ocultación fraudulenta, solicitamos al tribunal que otorgue el 100% de la propiedad de la aeronave a la señorita B. Sana agarró la mesa. Ese jet era su plan de escape, su último símbolo de estatus. Si lo perdía, sería realmente un convicto. Protestó. Gritó Silana, ignorando a su abogado. Ella ni siquiera lo necesita. Tiene a Blackwood, lo tiene todo. Solo quiere humillarme. Siéntese, señor Stelling, ladró el juez Chen. Victoria se levantó lentamente, puso una mano en el brazo de Sarah Gould, indicándole que hiciera una pausa. Su señoría, dijo Victoria. Su voz era suave, pero se escuchó hasta el fondo de la sala, sin necesidad de micrófono. El señor Stelling tiene razón en una cosa, no necesito el jet. La sala volvió a quedar en silencio. Sana la miró con una chispa de esperanza en los ojos. Estaba mostrando misericordia. Seguía allí la antigua Victoria, la mujer de corazón blando con la que se había casado. Ahora tengo mi propia flota, dijo Victoria con una leve sonrisa en los labios. Sin embargo, no puedo permitir que el señor Stelling se beneficie de su engaño. Por lo tanto, aceptaré la titularidad del Bombardier Global Season de Quinito. Sana se desplomó, pero continuó Victoria volviéndose hacia la galería. No tengo intención de volar en él. El diseño interior me parece de mal gusto. Se oyeron algunas risas entre la prensa. Ya he dispuesto que el avión sea transferido a Vimanence de Initiative, una organización sin ánimo de lucro que he registrado esta mañana, anunció Victoria. Desmontaremos el jet para aprovechar sus piezas, la aviónica, los motores, los materiales. Todo se venderá o se utilizará para formación educativa. Los ingresos se destinarán a financiar becas completas para jóvenes ingenieras de entornos desfavorecidos. En concreto, mujeres a las que los hombres poderosos les han dicho que no son lo suficientemente inteligentes para sentarse a la mesa. La ironía golpeó a Sana como un golpe físico. Su vehículo de escape, su juguete de $70 millones, sería desguazado para financiar a la próxima generación de vencedoras. Se toma nota de la justicia poética, dijo la jueza Chen, esbozando una rara sonrisa en su rostro severo. Se concede la petición. La aeronave se concede a la demandante para que disponga de ella como considere oportuno. Se levanta la sesión. El martillo cayó con una firmeza que resonó como un disparo. Cuando los alguaciles se acercaron para llevar a Silana de vuelta en su celda, él no se movió inmediatamente. Se limitó a mirar a Victoria. Ella estaba recogiendo sus papeles y guardándolos en un elegante maletín de Hermes.
Victoria, dijo Silana con voz ronca. Ella se detuvo, se giró lentamente con el rostro sereno y los ojos ocultos tras las gafas en sol oscuras que acababa de ponerse. Has ganado, susurró Sana con voz quebrada. Tienes el dinero, tienes la fama, pero mírate, eres fría, ahora eres como yo. ¿Mereció la pena acabar sola en la cima? La sala contó. El aliento. Victoria se acercó a la barrera que separaba la sala de la galería. Miró a Silana, no con ira, sino con una profunda y aterradora lástima. Aún no lo entiendes, Sana, dijo con voz fría y clara, tú. Tú construiste tu imperio sobre mentiras y pisoteaste a la gente para llegar hasta ahí. Yo construí el mío sobre la verdad que tú intentaste enterrar. Miró a Julien, que esperaba junto a la puerta, mirando su reloj pero sin hacer ningún movimiento para apresurarla. Él le dirigió un pequeño gesto de apoyo con la cabeza. Y en cuanto a estar sola, dijo Victoria volviéndose hacia su exmarido, prefiero estar sola en una sala de juntas que ser popular en una celda. Pero lo curioso es, Silana, que cuando dejas de utilizar a la gente, descubres que, en realidad, quieren quedarse. Se ajustó la chaqueta, le dio la espalda y se alejó. Vamos, Julien, dijo. Después de usted, señora presidenta, respondió Julien, manteniendo la puerta abierta. Victoria Van salió de la sala del tribunal y se adentró en el destello cegador de 1000 cámaras, dejando a Silan Stelling en las sombras, esposado a una mesa, escuchando el sonido de su propia irrelevancia. El viento, que azotaba la pista del aeropuerto de Tedbor, ya no era cortante, se sentía como una caricia. 6 meses atrás, Victoria había estado parada en ese mismo tramo de pavimento, bajo la lluvia torrencial, temblando con un abrigo fino, sosteniendo una bolsa de plástico con discos duros y un corazón roto. Había sido una refugiada que huía de una vida que se había derrumbado. Hoy el cielo era de un azul cobalto intenso y despejado. Y Victoria Van no huía a ningún lado. Estaba despegando. 2 bestias mecánicas estaban aparcadas, una al lado de la otra en la pista privada, con sus motores zumbando con una baja vibración depredadora que resonaba en el pecho. A la izquierda estaba el Golf 600 de Julien Blackwood, negro mate de proa a popa con aspecto de bombardero furtivo reconvertido para multimillonarios. A la derecha estaba el recién llegado, un Bombardier Global 500, el jet ejecutivo más grande y de mayor alcance del mundo. Estaba pintado de un brillante color plateado metálico. En la cola, pintada de un azul marino intenso y autoritario, se encontraba el logotipo que había aterrorizado a Wall Street durante los 2 últimos trimestres. Las letras BB y D entrelazadas de Vantage Dynamics. Victoria se situó entre los 2 aviones, protegiéndose los ojos del sol. Llevaba un abrigo de cachemira sobre los hombros y unas gafas de sol extra grandes que ocultaban cualquier rastro del cansancio del juicio. Julian Blackwood bajó las escaleras de su jet para encontrarse con ella. Se detuvo a unos metros de distancia, admirando la imagen de ella de pie frente a su propio imperio. Tokio para la cumbre del G7, dijo Julien abrochándose la chaqueta. El primer ministro quiere discutir la implementación del Quantum Bridge en su red ferroviaria nacional. Espero que sean 3 días aburridos de seque y apretones de manos. Intenta no arruinar a ningún país mientras estés allí, bromeó Victoria con voz alegre. Y tú, Julien señaló con la cabeza su jet plateado. ¿A dónde se dirige la nueva reina de Silicon Valley? A San José, respondió Victoria con un brillo peligroso en los ojos. Me reuniré con la junta directiva de Cyberdean. Están perdiendo mucho dinero desde que lanzamos el nuevo protocolo. Voy a hacerles una oferta que no podrán rechazar. Vas a adquirirla. Julien levantó una ceja impresionado. Voy a absorberla, corrigió ella, y luego voy a convertir sus granjas de servidores en un viñedo. Siempre he querido hacer vino. Julien se rió, un sonido genuino y cordial que era poco común en el príncipe de las tinieblas. Se acercó y la besó en ambas mejillas. No fue romántico, fue algo más raro. Era el saludo de un general a otro. ¿Sabes?, dijo Julien bajando la voz. Cuando te recogí bajo la lluvia aquella noche, pensé que estaba salvando a una damela en apuros. Y ahora, Julien sonrió. Me doy cuenta de que solo estaba proporcionando el coche de huida al ladrón de bancos. Eres peligrosa, Victoria. Aprendí de los mejores, dijo ella. Julien se dio la vuelta y subió a su jet negro. Las escaleras se retrajeron. Victoria se dirigió a su propio avión. Una azafata, una joven llamada Sara con un impecable uniforme azul marino, la esperaba en lo alto de las escaleras. Bienvenida a bordo, señorita Van, dijo Sara con una sonrisa profesional y cálida. El capitán Miller dice que tenemos autorización para despegar inmediatamente. La duración del vuelo es de 5 horas y 30 minutos. Tengo el domerino añejo enfriado, tal y como lo solicitó. Gracias, Sara, dijo Victoria. Entró en el avión. La cabina era un santuario de silencio y aromas, cuero fresco, orquídeas blancas y costosos acondicionadores. Estaba muy lejos del apartamento estudio de Nueva Jersey, que olía a cobre, vida y desesperación. Pasó por delante de la cocina junto a la mesa de conferencias y se hundió en el sillón de capitán de cuero color crema junto a la ventana. Se quitó los tacones, se envolvió en una manta de Hermes. Cuando el avión comenzó a rodar, Victoria miró por la ventana.
El horizonte de Manhattan era una silueta irregular en la distancia. En algún lugar de esa jungla de asfalto, en una celda del MCC, Stelling probablemente estaba sentada en un catre metálico, mirando fijamente una pared en blanco. En algún lugar de Ohio, Jessica probablemente estaba negociando el precio de su anillo de compromiso en una casa de empeños. Victoria sintió que un peso fantasma se le quitaba del pecho. Durante 10 años se había definido por lo que era para Silana, su esposa, su ayudante, su víctima. Ahora esa atadura se había roto. Metió la mano en el bolso y sacó el teléfono. Abrió la aplicación bancaria segura de su sociedad de cartera privada. El Face ID desbloqueó la pantalla. Se quedó mirando los números. Saldo total. Fortis 25% 800,000 LS. Se quedó mirando las comas, se quedó mirando los ceros. Era suficiente dinero para comprar países, era suficiente dinero para no volver a tener miedo nunca más. Pero no era solo dinero, era una tarjeta de puntuación. Los motores rugieron y una oleada de potencia la empujó contra el suave asiento de cuero. El jet aceleró cada vez más rápido, difuminando la pista de aterrizaje en una estela gris. Y entonces, con el tirón de la gravedad perdiendo su agarre, despegaron. Victoria vio cómo la tierra se alejaba. Los coches se convirtieron en juguetes, los edificios se convirtieron en bloques y las personas que habían dudado de ella se hicieron invisibles. Tomó un sorbo de champán frío. Sabía nubes. Sara llamó en voz baja. Sí, señora Benz, no me despierte hasta que lleguemos a California. Tengo una empresa que comprar. ¿Entendido, señora? Victoria cerró los ojos. La ama de casa había muerto. La multimillonaria acababa de empezar. Y esa, damas y caballeros, es la historia de Victoria Benz. Ella demostró que cuando se tiene la brillantez de tu lado, nada es solo un punto de partida. Sylvan Sterling aprendió por las malas que la persona más peligrosa de la sala no es la que grita, sino la que escucha. Espero que hayáis disfrutado de esta saga de traición, miles de millones y dulce venganza. Si es así, por favor, pulsen el botón me gusta. Ayuda al algoritmo a encontrar más historias como esta. Y díganme en los comentarios si fueran Victoria habrían donado el jet o se lo habrían quedado. Quiero saber su opinión. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse en nuestra próxima historia. Hasta entonces, mantengan altos sus estándares y aún más altas sus cuentas bancarias. Gracias por vernos.